necesito nada más. Eres tú mi inspiración. Tus palabras son mi identidad. Ayúdame cuando soy débil. Mi anhelo es a ti seguirte tal como soy. No tengo mucho, pero Señor, haz de mi vida tu habitación. Sé mi ayuda, Dios. No necesito nada más. Pon tu aliento en mi interior, que yo pueda hacer tu voluntad. Ayúdame cuando soy débil. Mi anhelo es a ti seguirte tal como soy. No tengo mucho, pero Señor, haz de mi vida tu habitación. Ayúdame cuando soy débil. Mi anhelo es a ti seguirte tal como soy. No tengo mucho, pero Señor, haz de mi vida tu habitación. Seremos como Él es, mi Jesús. Volverá. Gran alegría inunda el corazón. Padre Cristo, hermanos, Dios los bendiga y espero que con la ayuda del Señor todos se encuentren bien. Y es un enorme privilegio en esta hora, en este día, en estar delante de ustedes con el propósito de compartir el mensaje del Señor. Como ustedes saben, y siempre se lo he reiterado, es un privilegio para mí, pero también sé que es una gran responsabilidad ante el Señor, transmitir el mensaje del Señor para la vida de ustedes. Y el propósito en mi corazón es que esta palabra que Dios ha puesto en mí pueda de alguna otra manera ayudarle en su diario caminar, en su vida espiritual y, por qué no decirlo, en su preparación para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios los bendiga y espero, con la ayuda del Señor, que me pueda dar la palabra precisa
que pueda de alguna otra manera ministrar su vida en esta hora. Permítame hacer una oración. Yo siempre, antes de iniciar con la palabra, siempre le pido al Señor que la bendiga, y qué mejor que encomendarnos en la mano del Señor en esta hora. Así que ayúdeme ahí donde está usted con una oración para que pedirle que Dios tome el control total y absoluto de todo lo que vaya a salir de mis labios y que sea edificante para su vida. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias, Señor, en esta hora, por tu gran amor, por tu gran misericordia. Señor, porque has sido bueno para con nosotros. Porque podemos decir confiadamente una vez más, Señor, que hasta aquí nos has ayudado. Has sido bueno para con nosotros. Tu diestra de misericordia ha sustentado nuestra vida, Señor. Nos has guardado, Padre, nos has librado del mal, nos has librado del maligno, Padre. Y ahora, Señor, hemos dispuesto este tiempo en este día, Señor, para escuchar, Padre Santo, tu palabra, Señor, a la cual bien hacemos en atender, Padre, porque en ella nos parece que tenemos la vida eterna, Señor. Te pido que bendigas este momento, Señor, que tomes el control total y absoluto de mi vida, Padre, y que sea simple y llanamente un instrumento en tus manos, Padre, para que tu nombre sea glorificado. Y esta palabra, Señor, sea sembrada en el corazón de mis hermanos, en el corazón de aquellos que están escuchando tu mensaje, Señor, y pueda dar fruto a su debido tiempo, Padre, al 30, al 60 y al 100 por uno, conforme, Señor, a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te lo pedimos, que nos ayudes, Padre. Y decimos, amén. Aleluya. Hermanos, amigo que nos escuchas, creo que es momento de hacer un análisis a los tiempos que estamos viviendo. La situación que hoy, de alguna otra manera, se está viviendo en el mundo, allá en la sociedad, sin temor a equivocarme y atendiendo lo que está en las Escrituras, son tiempos en los cuales, de alguna otra manera, nuestro Señor está preparando el escenario para su segunda venida. Y con ello también nos está mandando un mensaje a nosotros, a los que hemos creído en su nombre, y a usted que está escuchando en esta hora la palabra del Señor, un mensaje en el cual nosotros debemos de estar muy atentos, un mensaje que nos lleva de alguna otra manera a estar en un modo de prepararnos para poder recibir a nuestro Señor Jesucristo. Los tiempos se están acortando, hermanos. Las situaciones que se están dando allá afuera, lo que se está probando en cuanto a leyes que de alguna otra manera atentan en contra de la naturaleza de Dios y de su palabra, no son otra cosa más que señales que de alguna otra manera el Señor nos está mandando. Y en estos días en los cuales Dios me dio la oportunidad de poder compartir el mensaje, su palabra, meditaba yo precisamente en los tiempos que estamos viviendo. El tema del COVID, un tema que ustedes ya lo conocen perfectamente y que de alguna otra manera hemos puesto nuestra esperanza en las vacunas que ya se están, de alguna otra manera fueron aprobadas y se están implementando en la vida de cierto sector de la sociedad. No es otra cosa nada más que, de alguna otra manera, una esperanza que Dios nos da de que Él tiene el control de todas las cosas. Pero detrás de todo esto, hermano, hay una realidad que no podemos negarnos y a la cual bien haremos en atender, que son señales que el mismo Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, les comentó a sus discípulos, a sus apóstoles, en cuanto a las señales de los últimos tiempos. Y yo quiero en esta hora darles un mensaje, hermanos, un mensaje más que de exhortación, un mensaje en el cual venga de alguna otra manera
y nos mueva en nuestra vida espiritual. Y voy a tomar unas porciones de la Biblia para poder explicar lo que de alguna otra manera quiero transmitirles y que Dios ha puesto en mi corazón. Allá en la palabra de Dios, en el primer libro de Samuel, antes de los reyes, dice la escritura que Dios manda llamar a un joven llamado Samuel. Pero fíjese lo interesante, lo importante en el llamamiento de Samuel. El escenario en el cual Dios manda a llamar a Samuel para que Samuel transmite posteriormente el mensaje de Dios al pueblo de Israel. El capítulo 1 y el capítulo 2 de 1 Samuel nos habla de todos aquellos acontecimientos que sucedieron antes del nacimiento de Samuel. Y en el capítulo 3, cuando ya Samuel había nacido y Ana, su madre, de acuerdo a la promesa que Dios le dio, a la promesa que a Dios le dio, de que si la bendecía con un hijo, toda vez que en ese tiempo Ana era estéril, ella lo iba a dedicar al servicio del Señor. Y dice la escritura que cuando Dios bendijo a Ana, y en el cumplimiento de los tiempos, ella lleva a su hijo al templo y se lo deja al sacerdote Elí para que el niño sirva en la obra del Señor. El joven Samuel fue creciendo, dice la escritura, y el capítulo 3, al cual quiero hacer referencia, con el cual quiero iniciar la predicación de la palabra, nos habla de la vida de Samuel cuando ya ministraba en su adolescencia en el templo del Señor. Y quiero llevarle la porción de la escritura de ese capítulo 3 a dos versículos, el versículo 3 y 4, y quiero leérselo para que usted escuche qué sucede antes del llamamiento de Samuel por parte de Jehová. Y dice la palabra del Señor. Aleluya. Dice: Samuel estaba ministrando en el templo de Jehová, dice la escritura, y dice la escritura ahí en ese versículo 3, y antes que la lámpara de Dios se apagara, el versículo 4 nos dice que Dios llamó a Samuel y él dijo: heme aquí. Quiero utilizar la porción de esos dos versículos porque el llamamiento de Samuel se da en un momento sumamente importante en los tiempos que estaba viviendo el pueblo de Dios y principalmente el sacerdocio que el Señor había establecido, donde se ministraba la presencia del Señor. Dice la escritura que Samuel ministraba en el templo del Señor y dormía cerca del arca del pacto, y antes que la lámpara de Dios se apagara, dice la escritura que Dios llamó a Samuel y él dijo: heme aquí. Amados hermanos, es increíble lo que la palabra de Dios muchas veces nos da a entender en cuanto a los tiempos que estamos viviendo. Y yo cuando analizaba y meditaba en la escritura, me llamaba mucho la atención esa frase que dice: y antes que la lámpara de Dios se apagara, Dios llamó a Samuel. Y la primera pregunta que
debemos de hacernos y que yo me hacía, ¿por qué la lámpara de Dios se estaba apagando? ¿Qué estaba ocurriendo para que la lámpara de Dios fuera apagada? ¿Qué sucedía alrededor de él? Porque la lámpara de Dios tipifica la presencia de Dios. Y no es que la presencia de Dios se apague, no, de ninguna manera. Lo podemos interpretar de la siguiente forma. Y antes que la presencia de Dios abandonara a los que ministraban en la presencia de Dios, es decir, al sacerdote Elí y a sus hijos. Algo había sucedido para que la presencia de Dios estuviera a punto de apartarse del sacerdocio. Y versículo más adelante, en ese mismo capítulo 3, encontramos la respuesta por qué la presencia de Dios estaba por separarse del sacerdote Elí y de sus hijos. Y si usted lee las escrituras, resulta que el sacerdote Elí ya era un hombre viejo. Dice la escritura que era un hombre que ya prácticamente su visión se estaba perdiendo. Y los que de alguna otra manera, de acuerdo al mandato de Dios que le fue dado a Aarón, en el cual nos decía que los hijos de Elí eran los que debían de tomar el lugar del sacerdocio y ministrar a Dios en su presencia, decía que hacían cosas abominables delante del Señor. Porque cuando el pueblo llevaba las ofrendas, cuando el pueblo llevaba los holocaustos, dice que ellos apartaban lo mejor de las ofrendas y de los holocaustos y lo tomaban para ellos. Y no se diga de lo que dice la escritura, cuando dice que en el mismo templo del Señor, ellos tenían relaciones íntimas con las doncellas de Israel. En el mismo templo del Señor. Esas causas que yo le estoy comentando, aparte de la negligencia de parte de Elí para poder corregir la vida que llevaban sus hijos, estaba provocando que la lámpara de Dios o la presencia de Dios en el sacerdocio fuera de alguna otra manera dejada por el Señor. Y eso no debemos de entender en estos días. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en la actualidad? ¿Qué es lo que pasa con nuestra vida espiritual? Por eso a este título, a este sermón le he puesto como título: no dejes que tu lámpara se apague. O en otras palabras, no dejes que la presencia de Dios se aparte de tu vida. El sermón pasado que Dios me dio la oportunidad, hablamos sobre la vida de Sansón y cómo en un momento determinado de su vida, Dios se apartó de él. Y lo peligroso y lo delicado es cuando Dios se aparta de ti en tu vida. Ese era el escenario con el cual menciona la escritura en la porción que acabamos de leer, que Dios estaba a punto de quitar la presencia del sacerdocio de Elí y de sus hijos. Y eso necesitamos nosotros en esta hora, entender y tomarlo como ejemplo para nuestras vidas. La lámpara de Dios significa la presencia de Dios en tu vida. No hay cosa más importante en la vida de un cristiano que la presencia de Dios manifestada en él. No hay cosa más importante en nuestra vida, hermano. Es nuestra prioridad número uno, porque cuando la presencia de Dios mora en tu vida, vive en tu vida, entonces tú puedes caminar seguro en este mundo tan complicado que cada día se está poniendo más difícil, porque es la manera más segura con la cual tú puedes
caminar en esta vida. Pero déjame llevarte a otra porción de la Escritura que creo yo que nos va a traer más luz a lo que quiero transmitirte. Y es una parábola que Jesús les mencionó a sus discípulos con relación a los últimos tiempos que íbamos a estar viviendo. Yo quiero decirte algo y con mucho temor te lo digo. Lo que estamos viviendo o lo que estamos viendo ahora en estos días, no solamente la cuestión de la pandemia que estamos viviendo, sino toda la pérdida de valores que se están dando en la sociedad. Como decía bien el domingo el pastor, la nueva religión que está gobernando el mundo. Todo aquello que se está probando, que va en contra de la naturaleza de Dios. Déjame comentarte algo. Hace 3 días yo miré una noticia en el cual decía que en la Cámara de Diputados de aquí del estado de Sinaloa se iba a volver a retomar el asunto sobre la autorización para el matrimonio igualitario. Lo que está sucediendo a nivel mundial, lo que está sucediendo ahorita en Estados Unidos, lo que está sucediendo allá en Medio Oriente, son señales que de alguna otra manera el Señor Jesucristo la dejó establecida en su santa palabra. Y con mucho temor y temblor, te lo digo, esto tiene que suceder y va a suceder porque ya está en la palabra de Dios escrita. Pero lo más importante de lo que suceda en el mundo es qué va a suceder con tu vida cuando estas cosas se empiecen a presentar en el mundo. ¿Qué va a suceder con tu vida espiritual? Y no hay una parábola que nos describa mejor este escenario que la parábola que Jesús mencionó allá en Mateo 25, del versículo 1 al 13, la parábola de las 10 vírgenes. Y creo yo que al momento de que escuchaste esta palabra, inmediatamente te vas a acordar, porque es una porción de las Escrituras que se ha hablado mucho de ella. Quizá las has leído en gran manera. Pero mira, yo quiero rescatar algunas situaciones que se dieron en esa parábola que Jesús dejó establecida en su palabra, con la cual nos advierte y nos exhorta a que cuando las cosas que están sucediendo hoy en la actualidad acontezcan, tú y yo estemos preparados y prevenidos en ellas. Déjame narrarte un poquito lo que la palabra de Dios dice en cuanto a la parábola de las 10 vírgenes. Y dice la palabra de Dios que Jesús dijo, el reino de los cielos es como 10 vírgenes que estaban esperando a su esposo. Y dice que cada una de ellas tomó su lámpara y 5 de ellas, dice la Escritura, que fueron sensatas al tomar su lámpara y aparte tomar una vasija con aceite de reserva. Y la Escritura también menciona que otras 5 fueran imprudentes o insensatas y solamente tomaron la lámpara con el aceite que contenía la lámpara y no fueron previsoras ni llevaron vasija ni aceite extra o adicional por si lo necesitaban. Dice la Escritura que todas ellas salieron a recibir al esposo. Pero sucedieron algo en el ínter en el cual el esposo hacía acto de presencia. Sucedieron algunas cosas ahí que son de las que yo te quiero hablar en esta hora y que de alguna otra manera sería importante que la analizaras si no está sucediendo en tu vida. Y para ello me voy a evocar a las 5 vírgenes que fueron insensatas o no fueron prudentes, como dice la parábola.
¿Qué sucede cuando nos volvemos insensatos en las cosas de Dios? Dice la Escritura que el novio o el esposo tardó y que todas, cuando salieron al encuentro, por causa de la tardanza, dice que todas cabecearon y se durmieron, y de repente se escuchó una voz a la mitad de la noche, con el cual decía: despierten porque el esposo ya viene. Y cada una de ellas, dice la Escritura, cada una de ellas tomaron sus lámparas, y las 5 que fueron prudentes tomaron su vasija con el aceite que traían, y las otras 5 que fueron insensatas, al darse cuenta que el aceite se le estaba acabando y que su lámpara estaba a punto de apagarse, le pidieron a las otras que le pasaran una porción de aceite de la vasija que habían llevado como reserva. Las prudentes le dijeron que no podían hacer eso porque no vaya a ser que si ella necesitaba no tuvieran aceite para poder volver a vertir a la lámpara y poder ir al encuentro al esposo que había llegado a mitad de la noche. Y le dijeron: vayan y compren, y cuando compren regresen. Pero dice la Escritura que cuando fueron y compraron y regresaron, ya la puerta se había cerrado. Es increíble lo que dice la palabra del Señor. Quisieras que en realidad fuera un cuento lo que acabamos ahorita de decir, que viene en la palabra de Dios, ahí en Mateo 25, el 1 al 13. Yo quisiera que no fuera más que un cuento simple y llanamente, pero es una de las más grandes verdades que está escrita en la palabra de Dios. Y toma en cuenta ahí en el versículo 8 de ese capítulo 25, allí habla de que las lámparas de las 5 vírgenes insensatas se estaban apagando. Hermanos, quiero hablarte de 3 aspectos que se dieron como consecuencia de la insensatez de estas 5 vírgenes. 3 sucesos que acontecieron por ser insensatas en las cosas de Dios. Y 3 aspectos que de alguna otra manera tú y yo como hijo de Dios podemos estar viviendo y no nos vamos o no nos estamos dando cuenta. Y cuando venga nuestro Señor Jesucristo, si es que todavía el Señor nos tiene con vida, no nos vayamos a sorprender que nuestra lámpara esté a punto de apagarse. Pero por eso es la palabra de Dios, hermano. Por eso es la palabra, porque la palabra viene a tiempo para tu vida y para mi vida. La palabra de Dios nos viene a exhortar, nos viene de alguna otra manera a movernos, a despertarnos, a sacarnos del área de confort en la cual me encuentro, para movernos y de alguna otra manera alertarnos por si estamos en la posición de insensatez. ¿Qué sucedió con las 5 vírgenes insensatas? 3 acontecimientos que se originaron por causa de la insensatez. Y el primero de ellos dice que ellas en su insensatez nunca previeron que muy probablemente el esposo o el novio pudiera tardar, como dice la Escritura. Y aquí quiero hablarte a ti, hermano, que tú me escuchas, joven que tú me escuchas. A veces caemos en una rutina en nuestro diario vivir y pensamos que de alguna otra manera lo que está en las Escrituras todavía falta tiempo para que se cumpla. Y muchas veces, de alguna otra manera, en nuestro diario caminar como hijo de Dios, como cristianos,
nos empezamos a conformar a nosotros mismos y actuamos muchas veces conforme a la sociedad nos va dictando con sus reglas. Actuamos muchas veces como actúan allá afuera y pensamos que Dios todavía no va a cumplir su promesa o su palabra y entramos en esa zona de confort y muchas veces decimos, bueno, si yo me comporto de esta manera, hago estas cosas, tengo estos resbalones, por decirlo así, a cabo Dios, como está tardando, tendré tiempo posteriormente para poderme arrepentirme y ponerme a cuentas con el Señor. Y ese es uno de los principales engaños del enemigo. Y mucho me temo que muchos jóvenes hoy en la actualidad están caminando con ese engaño, porque piensan que a lo mejor el Señor está retardando su promesa. Y caen en esa zona de confort, en esa forma de pensar, y piensan que Dios le va a dar tiempo muchas veces para arrepentirse y ponerse a cuenta con el Señor, porque Dios está tardando en su venida. Y yo quiero que te despiertes de ese engaño de Satanás. Yo quiero decirte que Dios no retarda su promesa, como dice el apóstol Pedro, como muchos tienen por entendido, sino que es paciente el Señor para que ninguno se pierda. Pero los tiempos que estamos viviendo tan peligrosos a los cuales estamos entrando, no nos mandan otra señal más que la próxima venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Y es tiempo que salga de esa forma de pensar, joven. Tú no tienes el control del día de mañana, solamente el Señor lo tiene. Hoy es el día agradable del Señor, dice la Escritura. Hoy es el día en el cual tú te puedes acercar al Señor, ponerte a cuenta con el Señor, porque el día de mañana no sabemos qué habrá de pasar. Y la insensatez de estas mujeres, de estas 5, no la llevaron a pensar que quizá a lo mejor el esposo o el novio podía retardarse por algunas otras cosas y no fueron previsoras como las otras 5 para traer una vasija y aceite en la vasija. Segunda situación que se presentó en la insensatez de estas mujeres. Dice la Escritura que todas cabecearon y se durmieron. Hermanos, yo busqué en el diccionario cuál era el significado de dormirse. Y me quedé asombrado, porque dice que cuando una persona duerme, pierde prácticamente todos sus sentidos. Dice que pierde prácticamente todos sus movimientos. Queda en un estado tranquilo. Y me llamaba la atención el significado cuando dice que pierde su sentido. Lo que sucedió en el caso, cuando miré el concepto de la definición de dormirse, y lo que les pasó a estas mujeres es que perdieron la sensibilidad de lo que estaba aconteciendo. Cuando una persona se duerme, pierde la sensibilidad de lo que está sucediendo en el exterior. Y así pasa en tu vida espiritual y en mi vida espiritual. Cuando tú te descuidas, cuando tú te enrolas con las cosas que están en el mundo, pierde la sensibilidad de la presencia de Dios y como consecuencia pierde la sensibilidad de los tiempos de Dios. Pero increíblemente me salió otro concepto sinónimo de lo que viene siendo dormir y se llama pernoctar. Y yo dije, ¿qué es pernoctar? Y resulta que la definición de pernoctar es cuando tú decides quedarte en un lugar distinto al que comúnmente tú utilizas, que es en tu casa, para dormir, y quedarte en un lugar fuera de tu casa y ahí decidir pasar la noche. Ejemplo, cuando tú sales de viaje y de repente dices tú, ¿sabes qué? En este lugar, en esta parada, me voy a quedar aquí a descansar. Eso se llama pernoctar. Y la palabra pernoctar significa descuidarse, decía el diccionario. Y lo que muchas veces sucede en nuestra vida, hermano,
es que te descuidas de tu vida espiritual y pierdes la sensibilidad de lo que está sucediendo allá afuera. Y el tercer comentario que te quiero hacer con relación a lo que ocasionó la imprudencia de las 5 vírgenes insensatas o imprudentes, es que dice la Escritura que el novio o el esposo llegó a la medianoche. Hermanos, ya estoy por concluir. Joven que me escuchas, la medianoche es símbolo de oscuridad, es símbolo de pecado, es símbolo de que alguien gobierna la oscuridad. Tengamos mucho cuidado en que no estemos caminando en oscuridad. Tengamos mucho cuidado en que el pecado no nos esté llevando a caminar en oscuridad. Tengamos mucho cuidado en conformarnos a nosotros mismos y no estar atento, aleluya, a lo que está sucediendo hoy en nuestros tiempos. No seamos como las 5 vírgenes insensatas. Seamos como las 5 vírgenes prudentes o sensatas que en una vasija adicional llevaron aceite por si sucedían alguna de estas cosas. Querido hermano, querido amigo que me escuchas, la única manera que la Biblia nos deja en que nuestra lámpara puede contener aceite se llama presencia de Dios. Y la única manera de tener la presencia de Dios en nuestra vida, hermano, es que tú y yo tengamos comunión con Él. En la medida en que tú te comunicas con el Señor, en la medida en que tú te acercas al Señor, en la medida en que tú abres un espacio para el Señor, oras con el Señor, platicas con el Señor, empiezas a caminar en sus mandamientos, en sus estatutos, en sus palabras. En esa misma medida, tú estás preparando aceite para efecto de que si un día esa lámpara se pudiera apagar, tú tengas el aceite necesario para que esa lámpara vuelva a mostrar la luz en tu vida. Quiero concluir ya y traer el consejo que Pablo le da a Timoteo. Allá en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 6, cuando Pablo le da el consejo más importante en la vida de Timoteo, porque algo estaba sucediendo en la vida de Timoteo. Pablo observaba que algo estaba intranquilizando a Timoteo, algo preocupaba a Timoteo. Y le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, te aconsejo que avives el fuego de Dios que hay en ti y que fue puesto en ti en la imposición de mis manos. Hermano, amigo, joven que me escuchas, por el amor de Dios, aviva el fuego que Dios ha puesto en ti. No dejes que tu lámpara se apague, porque las consecuencias son muy catastróficas. Déjame decirte qué sucedió cuando aquellas 5 vírgenes fueron a comprar el aceite y regresaron para ir al encuentro del esposo donde estaba la fiesta. Dice la Escritura que cuando ellas llegaron, ya la puerta se había cerrado y se quedaron fuera de la boda.
no dejes que tu lámpara se apague. Dios te bendiga. Bendita la cruz que pagó mi redención. Bendita la sangre que lava mi ser y que justo me hace ante Él. Bendito el amor que miró mi condición. Bendita la gracia que en mí derramó y me dio eterna salvación. Y bendito el nombre de aquel que pagó mi pecado en su piel. Bendita la sangre que lava mi ser y que justo me hace ante Él. Bendito el perdón que encontró mi corazón. Bendita la misericordia de Dios y bendita reconciliación. Y bendito el nombre de aquel que pagó mi pecado en su piel. Alabanza y gloria, poderío y majestad al Santo bendito. Lo que nos separaba para siempre quitó el Santo bendito.
Amén.